Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Mateo capítulo 12, versos 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los fariseos, amados hermanos, habían prohibido 39 reglas o establecido 39 reglas para diferentes actividades prohibidas en el día de reposo. Estaban basadas en interpretaciones de la ley de Dios y en las tradiciones judías. Cosechar, amados hermanos, era una de esas prohibiciones. Según los líderes religiosos, al arrancar espigas de trigo y sobarlas en sus manos, los discípulos estaban técnicamente cosechando. Jesús y los discípulos habían arrancado las espigas porque tenían hambre y no porque quisiesen cegar el grano con fines de lucro. Jesús y sus discípulos no estaban trabajando en el día de reposo. Los fariseos, sin embargo, no pudieron y no quisieron ver más allá del tecnicismo de las leyes. Esta historia, amados hermanos, se registra en 1 Samuel capítulo 21, versos 1 al 6. Cada semana se reemplazaban los panes de la proposición y los sacerdotes comían los mismos. Así lo marca en Levítico 24, versos 8 y 9, que estos panes pertenecían a los sacerdotes. Los panes que recibió el rey David fueron los que habían sido reemplazados. A pesar de que los sacerdotes eran los únicos que podían comer esos panes, Dios no castigó, amados hermanos, al rey David porque su necesidad era más importante que los tecnicismos legales. Jesús estaba diciendo: si ustedes me condenan, tendrán también que condenar al rey David. Algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un gran alboroto entre la gente. Debe enfatizarse, amados hermanos, que Jesús no estaba apoyando como tal la desobediencia a las leyes de Dios, pero estaba enfatizando la importancia de tener discernimiento y comparación al aplicar las leyes. Los 10 mandamientos, hermanos, prohibían trabajar en el día de reposo. Aquí nos los dice en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Vemos que el Señor estableció, hermanos, 10 mandamientos, y uno de ellos, hermanos, es que la gente no trabajara en este día de reposo. Quisiera, amados hermanos, darle lectura a este pasaje para que nosotros podamos entender conforme a la palabra de Dios lo que nos dice. Éxodo capítulo 20, solamente los versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos que delante de Dios, hermanos, Dios había apartado un día en el cual, amados hermanos, se debería de guardar reposo de todas las actividades. Nos especifica que no se debería de trabajar, pero vemos, hermanos, que el propósito del día de reposo era descansar
y adorar a Dios al asistir al templo o a la sinagoga donde se leía la ley de Moisés y se adoraba a Dios. Los sacerdotes podían trabajar para llevar a cabo los sacrificios y conducir los cultos de adoración. Esta labor, hermanos, que ellos hacían el día sábado, servían y rendían culto a Dios. Jesús siempre enfatizó, hermanos, la intención de la ley, pero los fariseos se habían olvidado del espíritu de la ley en forma rígida, demandando que se obedeciera al pie de la letra su interpretación de la misma. Los fariseos, hermanos, se preocupaban tanto de los rituales religiosos que olvidaban el propósito del templo. Llevar la gente a Dios era el propósito de poder conducirlos hacia Él el día de reposo. Como Cristo es mayor, hermanos, que el templo, ¿quién mejor que Él puede conducir a la gente a Dios? Y Dios es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan en la adoración. Si nos preocupamos más por los instrumentos de la adoración que de las personas que adoramos a Dios, no estaremos alcanzando a Dios, aunque pensemos que le estamos rindiendo culto. Jesús repitió a los fariseos palabras que los judíos ya habían oído muchas veces a través de la historia. Nosotros, hermanos, encontramos en diferentes citas los pasajes que nos hablan, hermanos, de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23, amados hermanos, nos dice lo siguiente. Voy a darle lectura. Dice así: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que ya no seas rey. Entonces veamos, amados hermanos, que el deseo de Dios es que nosotros seamos personas, hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios. La Escritura nos menciona, hermanos, que debemos de tener una actitud en nuestro corazón hacia Dios primero. Solo así podemos con propiedad obedecer y observar las regulaciones y rituales religiosos. Y cuando vemos que Jesús dijo que es Señor del día de reposo, proclamó ser más importante que la ley y estar por encima de ella. Para los fariseos esto era una herejía. No se daban cuenta de que Jesús, el divino Hijo de Dios, era el creador del día de reposo. El creador es siempre más grande que la creación, y por esta razón Jesús tenía la autoridad de dejar sin efecto sus tradiciones y regulaciones. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios adoramos a Dios el día domingo, que se considera en las Escrituras como el primer día de la semana. Si nosotros, hermanos, fuéramos judíos, posiblemente adoraríamos al Señor el día sábado. Pero nosotros, amados hermanos, somos cristianos y somos la iglesia de Cristo, que nos lavó y nos compró con su sangre preciosa. Pero, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado sino el primer día de la semana? Esta pregunta, amados hermanos, nosotros la sustentamos conforme a la misma Escritura, porque en la palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Si nosotros leemos San Juan capítulo 20, verso 1, dice: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y él les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro
y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que estaba puesto, amados hermanos, ahí donde había sido depositado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, amados hermanos, nosotros guardamos el día primero de la semana porque fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó. Si nosotros nos vamos a otro evento que estamos a unos días de celebrar para los cristianos, que es Pentecostés, nos dice, amados hermanos, que también el Espíritu Santo fue derramado, hermanos, el primer día de la semana. Dice, amados hermanos, en la palabra en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros vemos que también los primeros cristianos se reunían, hermanos, el primer día de la semana. Y veamos, amados hermanos, que nosotros ahora estamos en un tiempo de la gracia, en el cual por la gracia de Dios nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros ya no guardamos las leyes ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento, pero las leyes morales sí las guardamos y las obedecemos, porque son las que rigen también nuestra conducta moral. Y a esto se debe entonces, hermanos, que nosotros guardamos el primer día de la semana. El Señor establece que un día a la semana nosotros debemos de descansar de nuestras actividades para poder reposar de manera física y al mismo tiempo ir al templo para también tener reposo espiritual y saciar nuestra alma de la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, sí es necesario que nosotros dediquemos un día para servir a Dios y reposar nuestro cuerpo del trabajo. Dice el Señor, no harás nada. Entonces, amado hermano, también es nuestro deber que busquemos de Dios, no tan solo un día, sino todos los días, pero que también dediquemos exclusivamente un día, el día domingo, para glorificar a Dios, para tener, hermanos, pues a nuestra familia, buscando de Dios con nosotros, y ese es el deseo de Dios, que nosotros entendamos que el día de reposo fue hecho para que el hombre descanse de sus actividades y pueda también descansar su alma al escuchar la palabra yendo al templo. En este momento los templos están cerrados, pero yo les invito, hermanos, a que en sus casas se reúnan con sus hijos, con sus nietos, con sus familias, y tengan unos momentos de alabanza y de adoración. Lean la Biblia, oren. Eso es lo que el Señor desea en nuestra vida. Oremos en este día. Padre Santo que estás en el reino de los cielos, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos ayudes, Padre, para poder seguir haciendo tu voluntad. Gracias te damos por todas estas bendiciones y que tú obres por medio de tu Espíritu Santo. Permítenos, Padre, entender esta palabra. Tú mucho deseas, Señor, que cambiemos nuestros pensamientos, que podamos ser misericordiosos. Misericordia quieres y no sacrificios. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser piadosos, a ser bondadosos, Padre, a no ser rígidos, sino a ser como tú eres, un ser lleno de amor y de misericordia. Bendice a tu iglesia en este día, guárdala y protégela y escóndela de todo peligro. Gracias por esta palabra. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Amén. Que la paz de Dios sea con nosotros, hermanos. Dios les bendiga en este día.